Oremos. Te damos gracias, Padre, por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, porque a través de ella es que podemos conocerte a ti y a tu Hijo, Señor. Y sabemos que esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti y a quien has enviado, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Y te oramos, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros para que podamos entender cada vez más el significado de ese sacrificio inmenso que tu Hijo hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Te damos gracias, Señor, y ponemos esta predicación en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a hablar de la última semana del ministerio público de Jesús. Se inicia hoy esa última semana, la celebración de la Semana Santa, y empieza el día de hoy con el Domingo de Ramos, como se le suele llamar. En otras oportunidades se le llama la entrada triunfal, la coronación del rey, le dan muchos nombres. El Día de las Palmas, varios nombres se le da al día de hoy. Y vamos a hablar precisamente de eso, de la entrada de Cristo Jesús a Jerusalén, su última entrada a Jerusalén, antes de ser crucificado. Y para el efecto, entonces, vamos bueno, acabamos de celebrar la Santa Cena, y tal como dijimos allí, cuando Cristo Jesús instituyó la Santa Cena, Él dijo, lo que leímos, 1 Corintios 11:24, dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No olvidemos esa última parte de que no es solo el hecho de que nosotros tomemos la cena aquí, como lo acabamos de hacer, sino entender ese significado que tiene, que nosotros cuando lo hacemos, estamos anunciando la muerte del Señor, la estamos anunciando hasta que Él venga. Entonces, ¿qué es lo que nos muestran estos dos versículos, estos versículos? Esto nos muestra que la voluntad de Cristo Jesús es que debemos estar recordando continuamente su sacrificio en la cruz. Es obvio. Y que lo debemos anunciar todo el tiempo hasta que Él regrese. Esa es voluntad de Cristo. Que nosotros recordemos continuamente el sacrificio en la cruz. Ahora, aunque en la palabra de Dios no se encuentra el mandato de celebrar la Semana Santa, no es un mandato bíblico el celebrar la Semana Santa, así como tampoco es un mandato bíblico el celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo. No está ahí como un mandato ni nada. Se hace, se celebra, ok, pero no es un mandato. Aunque no se encuentra en la palabra la celebración de la Semana Santa, es una buena oportunidad para cumplir con el mismo propósito que Jesús dijo para la Santa Cena.
O sea, recordar su sacrificio en la cruz y anunciar su muerte. En ese mismo sentido, es bueno, es positivo, pues celebrar la Semana Santa. Porque nos ayuda al mismo propósito, recordarlo, hacerlo todo en memoria de Él, recordarlo continuamente. Y al hacerlo estamos anunciando su muerte hasta que Él venga. O sea que si celebramos la Semana Santa con este propósito que Él nos dice ahí, para recordarlo y anunciar su muerte hasta que Él venga, si celebramos la Santa Cena con ese propósito, pues está bien que lo hagamos. Está bien. Así no esté específico en la Biblia de que lo tengamos que hacer, así no esté ahí. Pero si por el contrario usamos esta semana, como muchos otros, como un tiempo para poder salir a vacaciones y participar en lo que algunos llaman la semana de idolatría. Si es en ese sentido, no la celebremos, no celebremos la Semana Santa. Si es que la vamos a utilizar en ese sentido para reactivar nuestra idolatría a muchas cosas. Y eso se ve pues en otras denominaciones. Ustedes saben, con muchas imágenes, con muchos actos, con muchos sacrificios corporales ahí que la gente hace creyendo que eso les va a dar vida eterna o cosas así. Sabemos que hay denominaciones así. Pero esa idolatría de las imágenes, las procesiones y todas estas cosas y los sacrificios que algunos hacen, eso no se ve solo en las otras iglesias, también en las iglesias cristianas se nota algo de esa idolatría, porque idolatría no es solo lo de las imágenes. Idolatría es todo lo que nos reemplaza a Dios. Entonces, dentro del mundo cristiano, dentro del ambiente cristiano, también se ve algo de idolatría en ese sentido, porque muchos que se dicen cristianos dicen, no, yo al menos tengo que ir en Semana Santa a la iglesia. O sea, ya como una obligación de algo. Y pues está bien que vengan, ¿no? Al menos una vez al año. Que es lo que muestran las estadísticas, que la mayor asistencia a las iglesias es en Semana Santa y a veces en Navidad. Entonces, lo toman como una cuestión de una obligación, de un hacer, de un cumplir con un listado de cosas y se viene a la iglesia en Semana Santa. Eso también llega a ser idolatría. Porque no vienen con lo que dijimos al comienzo, de venir con ese propósito de darle gracias infinitas a Dios por ese favor incalculable, por esa gracia infinita de Él al darnos la salvación a nosotros. Dale gracias a Él por eso, de haber puesto sus ojos en semejantes personas como nosotros, pecadores, que no somos nada. Él que lo es todo y nosotros que no somos nada, que haya puesto sus ojos en nosotros es darle gracias y mil veces gracias. Pues no usemos la Semana Santa como una semana de idolatría. No usemos a Cristo como disculpa para dar rienda suelta a nuestra pecaminosidad, a cumplir nuestros deseos, a pasear, a estar bien, porque Semana Santa podemos disfrutar y hacer lo que queramos. Y en últimas, darle rienda suelta a nuestra idolatría. Por lo tanto, les animo, hermanos, les animo a que esta semana nos concentremos en recordar por medio de la palabra de Dios los acontecimientos de esa última semana del ministerio público de Cristo Jesús. Aplica esta semana, esfuérzate al menos esta semana en leer, estudiar, repasar todo lo que se dice en la palabra de Dios acerca de esa semana. Léete los 4 evangelios, compara qué dice un evangelio con el otro respecto de todo lo que pasó esa semana. Recuerda, en memoria de mí, haz todo esto
porque esa es la voluntad de Cristo Jesús, que lo recordemos de esa manera, que tengamos muy presentes y dándole la verdadera importancia a todo lo que hizo Cristo Jesús. Léelo, siéntelo, imagínatelo. Imagínate cómo era la cara de él, qué decía, cómo lo decía, a quién se lo dijo, para qué lo hacía. Todo eso tiene mucho significado. Es más, todo este sacrificio y lo que explicó durante los 3 años que estuvo en ministerio, discipulando a los apóstoles, formándolos en la verdad, porque él tenía que regresar al Padre. Todo ese conocimiento, todo lo que él dijo, no lo reduzcamos únicamente a que nosotros ya sabemos el Evangelio, y el Evangelio es que Cristo Jesús vino, nació de una virgen, vivió una vida santa, después fue falsamente acusado, fue crucificado, muerto y sepultado, y listo, ese es el Evangelio. Y resucitó, punto. No, el Evangelio no puede ser tan sencillo, tan simple. Mire, todos los otros libros de la Biblia, todas las cartas y demás, incluso el Antiguo Testamento, todo está enfocado a explicar lo que conlleva eso que hizo Cristo Jesús con su muerte en la cruz. Todo eso de las doctrinas de las otras cartas y epístolas y todo esto sirve para explicar el fondo, el significado, el contenido de todo lo que hizo Cristo Jesús, porque así como dice Juan, ¿sí? Si se escribieran todas las cosas que hizo Cristo y el significado de todo eso, no cabrían los libros en este mundo, porque tiene tanto significado que no se puede simplificar con que Cristo vino, murió en la cruz y resucitó y está en el cielo. Es mucho más. Y ustedes lo saben. En su palabra está todo lo que tú necesitas saber de Cristo Jesús. Está todo lo que tú necesitas saber de Dios. Está todo lo que tú necesitas saber de cuál es la voluntad de Él en tu vida. Ahí está. Todo lo que hizo Él y que se celebra esta semana tiene mucho significado, y es algo que los animo a ustedes a que profundicen en el estudio de la palabra. Para esto entonces, en el día de hoy vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, los versículos del 1 al 11, o sea, es la predicación de los unos. Marcos 11, del 1 al 11. Y nos relata, ese es el relato de Marcos, de lo que sucedió el primer día de esa semana que se conoce como el Domingo de Ramos, o la entrada triunfal. Entonces, dice, cuando se acercaban a Jerusalén, antes de continuar, entonces Cristo estaba terminando sus 3 años de servicio del ministerio público, venía haciendo milagros, venía haciendo demostraciones, haciendo señales y milagros y prodigios para mostrar de que Él es Dios, no para mostrar a la gente que Él vino fue solo a sanar y a dar de comer y dar bienestar a ciertas personas. Él no vino a eso, Él vino e hizo todos esos milagros para demostrar de que Él era Dios. Durante los 3 años hizo eso, esas señales para mostrar que Él era Dios. Entonces Él venía haciendo todo eso. Lo último que acababa de hacer fue darle la vista al ciego Bartimeo. Y también lo último que había hecho fue resucitar a Lázaro. Eso generó una cantidad de comentarios dentro de toda la gente, y todo el mundo estaba ansioso de conocer a Cristo Jesús, que había resucitado a Lázaro. Entonces había mucha inquietud en Jerusalén al respecto, pero también había inquietud en los
judíos que no estaban de acuerdo con Cristo Jesús, y incluso dentro de su odio a Cristo Jesús y por él haber resucitado a Lázaro, también estaban incluso buscando cómo mataban a Lázaro para que no fuera un testimonio en el que el resto del pueblo se pudiera agarrar o afirmar para mostrar la grandeza de Cristo Jesús. Incluso lo querían matar. En todo caso, había ese ambiente en todo Jerusalén, y ahí es a donde va a llegar Cristo Jesús. ¿Sí? Querían conocer a Cristo Jesús, querían conocer al Mesías, al que ya se decía que era el Mesías, porque ya todo el mundo sabía de todos sus señales, milagros y todo lo que había hecho. Entonces, ahí empieza esto. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ese es el pasaje del Domingo de Ramos. Esa delirante reacción de los judíos al entrar Jesús de Nazaret por las noticias que había de él y que era el Mesías y demás, esa reacción de los judíos no fue una expresión de una fe verdadera, ni de alabanza al rey de Israel. No, lo querían hacer rey, pero para sus deseos materiales, no porque tuvieran fe verdadera en que él fuera el Mesías que los iba a librar del pecado. Normalmente las coronaciones no son humildes. Cualquier coronación, como muchos dicen que esta fue la coronación del rey, coronación de Cristo Jesús. Normalmente las coronaciones no son humildes ni espontáneas, como tampoco ninguna coronación se convierte pocos días después en que quien fuera exaltado y alabado se convierte en objeto de rechazo tan fuerte que termina en su ejecución. Ninguna coronación es así, no hay otra en la historia que nos muestre eso, que se hace la coronación de alguien con mucho bombo y platillo y a los 5 días, 4 días, crucifícalo, crucifícalo, y lo crucifican. Aunque Jesús era el verdadero Rey del cielo, porque eso lo sabemos, Jesús era el verdadero Rey del cielo que merecía esa exaltación y muchísimo más, merecía honor, adoración y alabanza. Esta no fue una coronación, sino más bien fue una falsa coronación de un rey verdadero, como lo dice el predicador MacArthur. Fue una falsa coronación del rey verdadero. Esa exaltación era una exaltación por motivos mundanos, por decirlo así, y no porque tuvieran fe en el Mesías prometido. En el futuro sí acontecerá una verdadera entrada triunfal del Señor Jesús. En el futuro sí habrá una coronación y una entrada de Él con poder. Jesús regresará a la tierra.
Eso está en la palabra dicho muchas veces. Jesús volverá y volverá a la tierra, no montado en un pollino de asna, como en esta vez, sino viniendo del cielo, cabalgando sobre un caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales. Ni punto de comparación con lo que estamos diciendo en este momento. Montado en un pollino, ahí, humilde, sencillo, la gente con palmas en el piso y batiéndolas, gente humilde, y parece que había mucha gente, unos calculan que más de 100,000 personas estaban ahí en ese momento, unas cosas así. Entonces, no vendrá así la segunda vez, cuando ya llegue el día del Señor, cuando ya llegue el fin del mundo. No, Él llegará en un caballo blanco, seguido por ejércitos celestiales. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 19. Cuando Él venga, no va a venir así como en esta oportunidad. Cuando Él venga, juzgará y destruirá a los impíos e idólatras, juzgándolos y enviándolos al castigo eterno por no haber creído en Cristo Jesús y haberle entregado sus vidas a Él. No haberlo recibido en su corazón como Señor y Salvador. Por no hacer eso, esos impíos e idólatras serán enviados al castigo eterno en el día del Señor, cuando Él venga a juzgar a toda la humanidad. Veamos solo algunos apartes de los descritos por Marcos en estos versículos. Recordemos que ya habían pasado 3 años del ministerio público de Jesús, demostrando Él que era Dios. Durante todo ese tiempo, durante esos 3 años del ministerio público de Jesús, donde estaba discipulando a sus apóstoles, capacitándolos para el ministerio, Jesús no había permitido una declaración abierta y pública de que Él era el Mesías. Cuando sucedía algo que Él demostraba ser el Mesías, les decía a los apóstoles o a las personas que tienen que ver con eso: por favor, no se lo digan a nadie, no digan esto, no digan aquello, todavía no lo digan a nadie. Lean los evangelios y verán que así está escrito. ¿Por qué Él no les permitía durante esos 3 años que la gente dijera que Él era el Mesías? Mire lo que hizo. Él no quería, porque sabía que si decía eso, los judíos se iban a alborotar y no iban a permitir, no iban a dejarle el tiempo suficiente para que Él hiciera todo lo que tenía programado. ¿Sí? No había llegado el momento. Pero en este caso, ya el tiempo llegó. ¿Sí? Ya el tiempo llegó. En esta oportunidad Jesús permitió que lo alabaran y que le dijeran lo que está escrito ahí: bendito, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya, entonces Él permitió que dijeran eso y entró a Jerusalén, declarando prácticamente con su presencia y todos los que estaban allí festejando con palmas y demás, de que Él era el Mesías. ¿Sí? Por eso lo que leímos. Lo creímos de que cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé, hizo lo que hizo, pero leámoslo un poquitico. Jesús, cuando estaban llegando a Jerusalén, Jesús envió a 2 discípulos. Pónganle cuidado a esto, que ahí lo único que podemos ver es el gran poder de Jesús, en el sentido de su soberanía, de su omnisciencia, de su poder infinito, de que Él lo sabe todo y está en control de todo. Recibir uno esa misma orden que le dio a 2 de sus discípulos, les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino blanco, un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Si alguien os dijere: ¿por qué haces eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Qué tal no recibir una orden así? Que yo le dijera
a dos de ustedes, oiga, vayan allá en la esquina de Dysart con Van Buren, ahí debe haber un carro parqueado en el parqueadero que queda ahí enseguida, donde venden tenis, y entonces allá hay un carro de tal marca y simplemente tráigamelo. Pero, ¿de quién es eso? Nosotros no podemos ir y sacar un carro y traerlo para acá, así como así. Pero ellos no dijeron nada. Ellos simplemente obedecieron, los apóstoles. Ok, vamos. Y ellos fueron. No, obedecer una orden no fácil. Si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? ¿Cómo así que estás abriendo el carro? ¿Cómo así? ¿Por qué razón? Si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decir, el Señor lo necesita. Y que luego lo devolverá. Que le van a creer a uno una cosa de esas, ninguna persona, ¿sí? Pero eso fue lo que hicieron los discípulos, ¿sí? Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Lo encontraron exactamente en el sitio que Jesús había dicho, siendo que Jesús llevaba 3 años aparte de esa zona y no había pasado por ahí, ni había hecho ningún viaje, ni había hablado con nadie de ahí, pero lo hizo. ¿Cómo sabía que ese pollino estaba ahí? ¿Cómo supo que le iban a preguntar las cosas y que se lo iban a dejar llevar? Solo Dios puede hacer una cosa de esas. Solo Cristo puede hacer una cosa de esas. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y preciso, unos que estaban allí dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? ¿Qué hacen abriendo ese carro? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, ¿sí? El Señor lo necesita. ¿Cuál Señor? No, venga a ver quién los mandó a ustedes. No, ellos dijeron, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Ok, lléveselo. Tranquilo. Se llevaron los pollinos, se llevaron el pollino y se lo trajeron a Jesús. Ok, ya está aquí el pollino, listo, ya pasó eso. Pero eso lo que demuestra es, vuelvo y digo, el control de Dios sobre todo, el control de Jesús sobre las circunstancias, su omnisciencia, su poder. Él hace lo que quiera. Él hace lo que quiera. Además, Jesús está cumpliendo, ahí en ese momento, estaba cumpliendo con algo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento 500 años antes. Él usó el pollino para entrar en Jerusalén. En Zacarías 9:9, ahí podemos leer, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Un pollino, hijo de asna, fue lo que le dijo Jesús a los 2 discípulos que fueran a tal parte y lo trajeran. Lo mismo que habían dicho 500 años antes, profetizado por Zacarías. Que Jesús montara mansamente el pollino de asna significa la realidad de que en su primera venida no vino a reinar, sino a morir. Vino a cumplir el plan de salvación de Dios. Venir así, de esa manera humilde, y entrar a Jerusalén en un pollino que nadie nunca había montado. Solo humildad refleja la humildad de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los judíos cuando entró Cristo? Cuando entró Jesús, en el versículo de 8 al 10. También muchos tendían sus mantos por el camino, muchos que habían escuchado, no, este es el Mesías, este es nuestro Salvador, este es el que nos va a librar de Roma. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas.
tráenos salvación ya. Danos la salvación, es lo que dice Osana. Sálvanos ya. Eso es lo que quiere decir. Y a medida que Jesús iba entrando, iba ya acercando a Jerusalén y entrando, la emoción de la multitud crecía. Ahí viene, mírenlo. Ese fue el que sanó, el que resucitó a Lázaro. Todo el mundo, wow, llegó nuestro Salvador, llegó el que iba a liberar, el que nos viene a liberar del dominio romano, el que nos va a sanar todas las enfermedades porque ya lo demostró, el que nos va a alimentar porque ya alimentó a más de 5,000 en una oportunidad y en otra oportunidad más de 4,000 y demás. ¿Qué más queremos? Necesitamos una persona de esas que nos solucione todos los problemas y que nos libere de este poder de los romanos que nos tratan tan mal. Al fin, la liberación. Ese era el concepto de los judíos que lo estaban alabando y diciéndole: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Sí? ¿Cómo no nombrar rey a quien también nos puede incluso resucitar? ¿Cómo no lo vamos a nombrar rey? No, vamos a nombrarlo rey. Y esa era la algarabía de toda la gente. Qué distorsionado entendimiento de las Escrituras. Ellos sabían las Escrituras, pero con un significado completamente distorsionado de lo que iba a ser el Mesías, de lo que el Mesías significaba. ¿Él era Salvador del dominio romano? No, pero sí era Salvador. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Pero nadie lo entendió así. Nadie. Mantos y palmas como signo de honor a Jesús como el rey mesiánico. El pueblo no estaba suplicando por la salvación del pecado. Dios mío, líbranos del infierno, no nos dejes, no nos mandes para allá, danos la salvación, tú eres capaz, tú eres Dios, danos la salvación. No, ellos no estaban suplicando por eso, sino que pedían bendiciones y prosperidad y liberación del dominio de los romanos y de la opresión y todo eso, eso era lo que ellos hacían. Cuando Jesús no cumplió esas promesas, cuando ya vieron a Cristo Jesús que había sido encarcelado, había sido tomado, que lo habían ya golpeado, que ya no se veía ahí sin fuerzas y sin poder y sin hablar nada, porque mudo, así como dice Isaías, él no abrió su boca para quejarse de nada. Cuando Jesús no cumplió tales promesas mesiánicas, pues solo se cumplirían esas promesas mesiánicas se van a cumplir, pero en la segunda venida de Cristo. ¿Sí? En este momento no era así. La aprobación sin fe de los judíos se convertiría en rechazo hostil y enseguida ellos iban a pedir: como no cumplió eso, como no nos va a liberar de los romanos, ¿para qué lo queremos? No nos importa nada, no nos va a liberar de eso, entonces crucifíquenlo. ¿Para qué nos va a servir? Ese no es el Mesías es el que nos libera, o sea que es mentiroso, eso no es el Mesías. Crucifíquenlo. Eso fue lo que pasó. ¿Qué tiempo ese, no? Pero lo mismo está sucediendo hoy en día. Lo mismo está sucediendo hoy en día. Y dentro del pueblo cristiano. ¿En qué sentido? No hay fervor, no hay obediencia a Dios, pues al fin y al cabo Dios no es el Dios que muchos han creado de acuerdo con sus deseos y sueños de bienestar material. Muchos de nosotros, y por lo tanto los que no son cristianos también, muchos crean su propio Dios. Yo creo en el Dios que hace esto y hace esto y hace esto para mi beneficio. Yo creo en un Dios que es así y así y asá. Yo no creo en un Dios que no me ayude en esta enfermedad. Yo no creo en un Dios que no me ayude a que me vaya bien en el trabajo. Yo no creo en un Dios que no haga nada
para evitar la muerte de mi hijo. O yo no creo en un Dios que no me ayuda a solucionar el problema del matrimonio. ¿Yo qué voy a creer en un Dios? Yo creo en un Dios que me ayude la cosa. ¿Sí? Y por eso vienen a las iglesias. A adorar a su Dios, al Dios hecho a su imagen. Todos los papeles invertidos. Asimismo, con los judíos que lo recibieron en ese momento en Jerusalén. ¿Sí? Una idea distorsionada de quién era el Mesías. Es que nuestro Mesías nos va a liberar aquí de los romanos. No, eso no. Va a liberar es del pecado. Y así mismo hoy en día. ¿Sí? No es ese Dios que tú quieres acomodar a tu forma de pensar, a tu forma de sentir. Es el Dios de la Biblia. El que es justo, el que es santo, el que tiene gracia, el que tiene misericordia, el que te elige, el que te llama, que vuelvas sus ojos a Cristo y creas en Él y te sometas a Él y vengas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe para que puedas ser salvo y no ir a la condenación eterna. ¿Crees en Dios? Se le pregunta a cualquier persona. La persona contestan sí, yo creo en Dios, pero en mi Dios, no en tu Dios de la Biblia que hace esto y hace aquello, sino en el Dios que cumple mis deseos. Creo en el Dios hecho a mi imagen. Entonces fíjense que eso que vemos en ese recibimiento sucede hoy en día. Sucede hoy en día y de alguna forma en nuestras vidas nosotros también hubiéramos dicho crucifícalo, no nos sirve, ¿para qué nos sirve si no me soluciona los problemas? Voy a necesitar un Dios, crucifíquenlo. Así como dijeron acá. Por último, veamos el último versículo, el 11. Y entró Jesús en Jerusalén. Y entró en el templo. ¿Y qué hizo? Solo miró alrededor. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Una nota ahí que parece que no tuviera trascendencia. Terminó su entrada, vio todo, fue al templo y se fue. Como para qué esa nota. Y esa nota está ahí para hacer notar que lo que vio, la corrupción en el templo, todo lo que se estaba haciendo ahí en Jerusalén, toda esa blasfemia contra Dios, ¿sí? Eso fue lo que él vio. Eso fue lo que él vio. ¿Y por qué se dice eso? Porque al día siguiente fue cuando fue al templo y sacó a los mercaderes por lo que estaban haciendo en el templo, volviendo una cueva de ladrones a el templo del Señor. Porque eso fue lo que vio Jesús el día anterior. Hermanos, debemos estar alerta contra los falsos maestros sin escrúpulos que prometen a sus seguidores que Jesús los hará ricos, que los curará, que les cumplirá todos sus sueños, que les concederá todo lo que desean. No es sino que usted aporte 100 y verá que Jesús, Él es poderoso, Él es Dios, se va a multiplicar esos 100, se los va a multiplicar por 1000. Aporte aquí en la cajita rosada, y verá que se le multiplican sus diezmos. Cuando tales promesas bíblicas no se cumplen, ¿qué pasa? Sino que más bien en lugar de cumplirse esas promesas falsas, más bien vienen más problemas. Entonces se vuelven contra Jesús y con seguridad dirían, si fuera el caso, mentiroso, crucifíquenlo. Dirían exactamente lo mismo. Cuidémonos de esos falsos maestros que prometen cosas que no están en la Biblia. Pero en cambio, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador,
como nuestro verdadero Rey y Amo, que pagó en la cruz el castigo que nosotros merecíamos, nosotros que creemos en eso, podemos decir, como dice Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero, a él sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 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 A él sea la gloria. Oremos. Padre del cielo, te oramos para que tú obres en cada uno de nosotros, Padre Santísimo, para que tú nos transformes, Señor. Obra en nosotros, Padre del cielo, a través de tu palabra. Haznos entender tu palabra, Señor, y ver en cada uno de los actos de Jesús tu grandeza infinita, tu amor infinito, tu gracia, tu amor incondicional, todas tus características, Padre Santo, y que podamos ver también tu justicia, tu santidad, tu rectitud, Señor, que tú castigas al impío, pero exaltas al humilde, así como exaltaste a tu Hijo Jesús. Obra en cada uno de nosotros, Padre del cielo. Ponemos esta semana que comienza en tus manos, Señor, para que tú nos guíes, nos lleves de tu mano, Señor, y nos transformes, y nos uses como herramienta tuya para predicar el Evangelio. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.